voluntad, ¿perfecta o permisiva? ¿Perfecta o permisiva? La palabra voluntad significa, o se entiende por voluntad, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que no. Voluntad. Todos tenemos una voluntad. Amén. Deseo o intención o cosa que se desea. La voluntad humana es consecuencia del libre albedrío. Es decir, Dios nos hizo con libre albedrío. Por tanto, tú tienes una voluntad. Y voy a adelantarme un poco porque es así de claro. La gran verdad, el gran requisito que Dios exige, de su creación, sobre todo los seres humanos, es que nosotros rindamos nuestra voluntad y se la entreguemos a Él. Esa es la gran demanda que tiene Dios contigo y conmigo. Porque Él nos ha entregado algo que quiere que le devolvamos. Y es nuestra voluntad. Porque solo así será genuino. Si tú pudiendo entregarle tu voluntad a Dios, te la reservas, Dios entiende que es tu decisión y la respeta. Pero cuando tú pudiendo retenerla, se la entregas a Él, Dios la recibe como un acto de adoración. Por eso la voluntad humana es consecuencia del libre albedrío. Dios tiene una voluntad. Nosotros también tenemos una. La Biblia acerca de la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. De hecho, sabemos que es la única voluntad perfecta porque solo Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Alguien tiene que decir amén a eso. Quiere decir que nuestra voluntad es corrupta. Porque nuestra voluntad es como nosotros. Nosotros somos imperfectos. Nuestra voluntad también es imperfecta. Pero la Biblia dice en Romanos 12:2, dice que necesitamos no conformarnos con este siglo, con este tiempo, sino necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que comprobemos la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque Él es perfecto. La voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es agradable, es buena para cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad es algo que tiene Dios y la voluntad es algo que tenemos nosotros. La voluntad nuestra es imperfecta y solo nosotros podemos decir que tenemos una voluntad perfecta, una voluntad buena, una voluntad agradable cuando la nuestra coincide con la de Dios. Solo. Tu voluntad solo será perfecta cuando sea la misma de Dios. De resto, tu voluntad y mi voluntad puede ser nuestro más grande problema. Hay cosas que pasan porque Dios las hace. Y hay cosas que pasan porque Dios las permite. Las primeras están dentro del ámbito de su voluntad perfecta. Las segundas están dentro del ámbito de su voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la de Dios. La voluntad permisiva es la tuya. ¿Qué quiero decir con voluntad permisiva? Que es cuando Dios nos permite hacer nuestra propia voluntad. Cuando Dios simplemente hace un poco de distancia entre sus decisiones y la nuestra. Es la forma como Dios lidia, o nos respeta nuestro libre albedrío. Cuando nuestras decisiones nos llevan fuera de los límites de la voluntad perfecta de Dios,
Él simplemente permite que tú sigas por tu camino, por mi camino, y que nosotros vivamos nuestra propia experiencia. La voluntad permisiva no es la voluntad de Dios, es la tuya y es la mía. Nosotros somos los que exigimos con nuestras decisiones que nos dejen hacer lo que queremos. Y Dios es el primero que nos respeta. Dios es el primero que pone espacio. Hay dos tipos de cosas. Lo repito, las cosas que Dios hace y las cosas que Dios permite. Las primeras suceden porque las primeras suceden porque se ajustan al plan divino de Dios. Sí, las segundas suceden porque o bien somos ignorantes de su voluntad o somos rebeldes a su voluntad. Porque muchos de nosotros, teniendo una identidad de hijos y conociendo el bien y el mal, decidimos hacer lo que nos parece. Hay dos cosas, hay dos tipos de cosas, te lo vuelvo a repetir. Las cosas que Dios hace y las que Dios permite. Las primeras, de verdad, no te libran de todos los problemas. Hacer la voluntad de Dios no te libra de todos los problemas. Pero hacer tu propia voluntad y que suceda las que Dios permite, de las cuales Dios se aleja, esas cosas siempre nos meten en problemas. Las primeras cosas tienen propósito y recompensa en esta vida y en la siguiente. Pero las cosas que nosotros hacemos en nuestra voluntad son un desperdicio. Las primeras cosas están controladas por los límites y el poder de Dios. Están dentro de su ámbito de influencia. Las segundas pueden llevarte al abismo. Tu voluntad y mi voluntad nos pueden llevar al abismo. Es que ¿saben qué pasa? No hay sabiduría en nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Las primeras cosas, las que Dios hace, le alegran a Él. Pero las segundas le causan gran molestia. Las primeras hacen que tu vida, que tu viaje de la vida sea recto. Cuando tú vives las cosas que Dios tiene para ti en su voluntad, el viaje de tu vida es un viaje recto. En tiempo y en forma. Pero cuando tú y yo nos movemos en nuestra voluntad, las cosas que pasan hacen que se retarden los propósitos de Dios. Y como dice la Biblia, que los días se conviertan en años. El viernes hablábamos de Saúl. Saúl es un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios. El Señor quería que Israel no fuera como las naciones de alrededor. De hecho, Israel estaba rodeado, como hoy igualmente, rodeado de naciones de alrededor. Y Dios le había dicho, yo quiero que ustedes sean una nación. Léelo en Éxodo capítulo 19. Yo quiero que ustedes sean una nación de reyes y sacerdotes. Una nación de sacerdotes y gente santa. Era el deseo de Dios para Israel. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, ¿sabes qué, Dios? Nosotros queremos parecernos a las naciones de alrededor. Y como las naciones de alrededor tienen reyes, y nosotros queremos tener uno. O sea que hubo un momento en que el pueblo de Dios perdió la voluntad de Dios. Y dijo, queremos ser como los demás. Y esto sigue pasando hoy. Vemos a gente que toma caminos de vida donde ya no tienen que tomar en cuenta algunas cosas que Dios considera importantes. Y se toman atajos en la vida. La voluntad de Dios dice cómo vivir la vida. Pero no. Yo creo que hoy esas cosas no son tan importantes. Y veo a mi alrededor y veo tanta gente que aparentemente no está sufriendo. Es más, aparentemente están disfrutando la vida. Y digo, yo quiero ser como ellos. Y pongo a un lado la voluntad de Dios. Y entro en la voluntad permisiva. Dios me permite tomar esas decisiones aunque no está de acuerdo.
Dios quería que Israel fuera diferente a las naciones de alrededor, pero ella un momento quiso ser igual. La voluntad perfecta de Dios para todos nosotros te hace diferente. La voluntad te hace santo. La voluntad de Dios para ti y para mí nos hace distintos. De hecho, te hace aborrecer lo que la mayoría de la gente ama. Te hace pensar diferente. Te hace vivir diferente. Y este es el plan de Dios para nosotros. Que vivamos su perfecta voluntad y que no nos salgamos de ella. Hay un pasaje bíblico que describe toda la relación de guianza que tiene Dios con su pueblo cuando se deja guiar en su perfecta voluntad. Y es, usted lo recuerda seguramente, es la salida de Israel de Egipto. En esa escena que se describe en todo el libro del Éxodo, desde el capítulo 3 en adelante, te invito a que lo repases en algún momento pronto. Se nos muestra a un padre guiando a un hijo. Ese padre manifestaba su voluntad e imponía su voluntad sobre su pueblo como exactamente un padre guía a un hijo que es inmaduro. Un hijo que es ignorante. Yo no sé cuánta edad tienes tú ahora, pero te aseguro que somos ignorantes de la mayoría de las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que caminar por fe y no por vista. Pero lo que sucede en el Éxodo es un ejemplo de la voluntad perfecta de Dios. Escúchame, Dios envía a un Moisés para que haga un trabajo de preparación inicial del pueblo, para que salga de Egipto hacia la tierra prometida. Pero este Dios que es Padre y Creador escoge a Israel. Y en ese proceso de elección, muchos años atrás, Él dijo que iba a decidir intervenir en la vida de ellos. Ellos no le conocen a Él, pero Él sí les conoce a ellos. Y por amor y misericordia, Dios se revela a Israel, aunque Israel no le conocía. Y comienza a revelarse a través de Moisés. Luego, adelanto, vienen las 10 plagas de Egipto, las famosas 10 plagas de Egipto. Y luego en ese contexto se ve lo de la guianza del pueblo con la nube de día. ¿Alguien recuerda lo que estoy hablando? Y dice que de noche les guiaba una columna de fuego. Ahí estaba Dios guiándole como un padre lleva de la mano a un hijo pequeño, inmaduro, quizás hasta de pocos años. Esa es la imagen que se ve allí. Pero ¿sabe algo interesante? Llega un momento que Dios está saliendo con Israel tomado de la mano y hay un pueblo, el pueblo filisteo. Y Dios dice, lo voy a cuidar. Si lo meto ahora por tierra de los filisteos, ellos van a conocer la guerra a muy temprana edad. Y la Biblia dice que lo tomó de las manos y lo llevó bordeando el territorio filisteo. Eso está en Éxodo 13, del 17 al 18. Escuche cómo dice. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no los metió por allí. Y aunque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tenían armas para luchar, pero Dios dijo, esta guerra no están listos para pelearla. Si los introduzco en esta guerra, van a morir, pero no porque no tengan armas, es porque son inmaduros. Llega un momento en que Dios impone su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, cuando somos inmaduros. Y no tenemos que entenderla, tenemos que obedecerla. La voluntad perfecta de Dios, Dios sabe cuándo y cómo debes librar algunas batallas. El hecho de que tengas un arma, porque dice la Biblia que estaban armados, pero sin embargo Dios sabía que el arma más poderosa que puede tener una persona no son sus recursos, no es tu mente,
no es tu dinero, no es tu profesión, tampoco es tu familia. El arma más poderosa que tú puedes tener en tu vida es el mismo Dios. Y que estés tomado de la mano, dejándote guiar por su perfecta voluntad. Esta guerra es así. Cuando tú estás tomado de la mano y tomado de la voluntad de Dios, Él te lleva a las batallas que debes librar. Y como estás tomado de la mano, entras a una batalla tomado de las manos de Dios. Y esa es la garantía de que tarde o temprano vas a vencer la adversidad que estás pasando, porque tu mayor arma es Dios. Aleluya. Interesante que si sigues leyendo más adelante en Éxodo capítulo 17, conseguirás que viene Amalek, el pueblo de Amalek, a atacar al pueblo de Dios. Y Dios le dice a Moisés: busca un general que pelee esta batalla, porque esta batalla sí la vas a pelear. Y la Biblia dice que Israel venció en la batalla de Amalek, porque simplemente Dios consideró que estaba listo para esa batalla. No te sueltes de la mano de Dios, ni de su voluntad. Cuando tú peleas tus batallas dentro de la voluntad de Dios, solo habrá un resultado posible. Saldrás victorioso tarde o temprano. Tu principal recurso en tu vida es Dios. Es Dios. ¿Cuál es la clave para estar en la voluntad perfecta de Dios? Escúchame, esta palabra, esto que viene ahora te va a resolver muchas dudas. Se encuentra en toda la Escritura. En toda la Escritura y por todas partes. ¿Sabes qué dice Éxodo 15, 26? La parte final del versículo, creo, dice: si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no está escuchando a Dios. Está escuchando su propio corazón. Está escuchando lo que dice la sociedad. ¿Qué es tendencia en la sociedad? Peligroso. Que dejes que tu voluntad sea moldeado por lo que dice la mayoría. La democracia dice que es lo mejor que nos hemos inventado para autogobernarnos en el gobierno de los hombres. Pero ¿quién ha dicho que una mayoría no se puede equivocar? El corazón del hombre es engañoso. Y por ejemplo, cuando una nación somete algunas cosas a la opinión pública a través del voto, y por mayoría deciden algunas cosas, si esas cosas van en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo único que dice eso es que la mayoría está equivocada. Pero Dios nunca se equivoca. ¿Quién moldea nuestra voluntad? ¿La presión social? La mayoría de la gente se divorcia, por tanto yo me voy a divorciar. ¿Ese es tu Dios? ¿Las estadísticas del registro civil? No sé si me estoy dando a entender. Nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando escuchamos atentamente a su voz y decidimos vivir lo que esa voz nos dice. Dice dar oído a sus mandamientos y guardarlos. En Josué capítulo 1 sucede algo extraordinario. Josué ya es el libro donde Israel sale del desierto, ese desierto que salió luego de salir de Egipto, y entra a la tierra prometida. Quiero que leas conmigo, estoy terminando. Dice Josué capítulo 1 del versículo 13 en adelante, dice Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies.
Pero escucha lo que dice el 4. No saltes este detalle. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. No sé si me estás agarrando, me estás captando este detalle. El Señor le dice a Israel: todo lo que pise la planta de tus pies, lo puedes hacer, pero dentro de estos límites. Yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú tengas libre albedrío. Te creé para eso. No eres un muñeco. No eres un robot. Tampoco eres un animal que vive por instinto. Dice Dios: yo te he dado tu voluntad y la respeto. Pero quiero que sepas que yo te he creado para que vivas dentro de los límites de mi voluntad. Mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero necesito ponerte unos límites. Porque si no te pongo esos límites, cuando tú te salgas de esos límites, te vas a salir de mi voluntad. Y cuando tú te sales de mi voluntad, no serás realmente bendecido. Porque yo quiero que estés aquí. Quiero que estés desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Quiero que recibas esto. Dios nos da sus mandamientos para que nosotros vivamos dentro de los límites de su mandamiento. Y dentro de esos límites, tú puedes ir al norte, al sur, al este y al oeste. Pero justamente, ¿qué es lo que te define como un hijo de Dios? Que amas vivir dentro de los límites de la voluntad de Dios. Eso es lo que te define como un hijo de Dios. No es venir a la iglesia, eso es bueno. Pero cuando tú de corazón entregas tu voluntad y dices: yo decido agradar al Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no son hijos de Dios solo los que le dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad del Padre. Y puedes tener el carnet más espectacular de cualquier organización religiosa, puedes tener la Biblia más grande que tú quieras, puedes tener incluso mucho conocimiento de la palabra y hablarlo delante de multitudes con gran elocuencia, pero si no estás viviendo dentro de los límites de la voluntad perfecta de Dios, no te comportas como un hijo de Dios. Y no es decir Señor, Señor, no es decir yo oro, no es decir yo hago, no es decir yo... No. Es vivir sometidos a la voluntad del Padre por amor. Verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Alguien tiene que decir amén a eso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente para hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Valiente no es el que sale a la calle a pegarle 2 gritos a alguien, no. Ni el que tiene capacidad de defenderse físicamente, no. Esa no es ser valiente. Valiente es decir: amo a Dios y que el mundo se queme, pero yo amo a Dios. Esfuérzate. Te he puesto límites y va a venir gente de afuera a decirte que esos límites son para que vivas una vida amargada, para que no disfrutes de todo. No, los límites de Dios son para protegernos. Porque Dios está dispuesto a estar con nosotros mientras nosotros estemos dispuestos a estar con Él. Deberías anotar eso.
Si Dios nos pone límites y esa es su voluntad y es buena, agradable y perfecta, yo me tengo que mantener dentro de esos límites para que la voluntad de Dios siempre me esté alcanzando. Cuando yo me salgo de esos límites, es como cuando tú vas a salirte de un lugar donde debes estar y sabes que en ese lugar estás protegido. Hay luz. Hay calefacción, hay provisión, tienes todo. Hay problemas también, es un desierto. Hace calor a veces hay escasez. A veces vienen a atacarte los de Amalek. Hay que estar pendiente de esquivar a los filisteos. Sí, hay serpientes. Sí, el agua a veces es amarga. Tienes que leer la historia otra vez. Hay problemas, dificultades, pero la voluntad de Dios está allí. Y dice, te estoy diciendo que seas valiente y que te esfuerces, porque aún dentro de los límites de mi voluntad va a ser difícil. Pero la clave es que yo siempre estaré contigo mientras tú quieras hacer mi voluntad, dice el Señor. Si te tocan, tendrán que pasar por mí para tocarte, dice el Señor. Y no podrán destruirte ni hacerte daño más de lo que yo permito dentro de mi voluntad. ¿Y por qué a veces vienen las desgracias a nuestra vida? Porque nos salimos de la voluntad perfecta de Dios para vivir en la voluntad permisiva. Y el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿En qué te vas a esforzar y ser valiente? Para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es solo los domingos cuando vienes a la iglesia, es de día y de noche. ¿Quieres? Mira, la empresa más grande que tú estás haciendo ahora es tu propósito más grande. Tu meta más grande, más importante, es que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y que nunca se borre. Amén. Que puedas acabar tu carrera en esta vida y que Dios te galardone al final de ella. Eso es lo más importante que tú puedes hacer con tu vida. Ya después todo lo demás, trabajar donde quieres, tener la familia que quieres y todo aquello que quieres, eso son añadiduras. Y Dios también da espacio para eso. Pero lo más importante que debe decir nuestra meta es alcanzar las promesas que Dios ha prometido para los que le aman. ¿Y cómo yo voy a ajustar en mi viaje? Que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu oído todo lo que Dios quiere decirte mientras que estés en tu viaje. Y eso es tan así que el Señor dice, medita. No dice, léela 5 minutos todos los días. Eso lo hacemos a veces, ¿no? Porque estamos tan atareados que nos paramos temprano y si acaso algunos aquí se paran y le dedican un tiempo de calidad y leemos. Pero dice, meditar. Y no solo un ratico, dice de día y Dios sabe que los tiempos son difíciles. Y dice, te he dado, dice, la palabra no está lejos de ti. Ahí la tienes, ahí la tienes, la tienes. Solamente deja que ella penetre en tu mente y tu corazón y te transforme de adentro hacia afuera. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Medita su palabra de día y de noche. La vas a meditar para que guardes, para que la practiques. ¿Cómo practicarás lo que no conoces? ¿Cómo? Si no amamos la palabra, no amamos a Dios. Discúlpame.
Si no amamos la palabra, no amamos a Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, en ese libro. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar? Lo peor que te puede pasar en la vida es que prosperes fuera de la voluntad de Dios. Porque entonces realmente eso no es prosperidad, es perdición. Mucha gente tiene un concepto de prosperidad basado en lo que el mundo le dice que es prosperidad. Pareciera que si tienes dinero y tienes una casa o un lugar para vivir y tienes una familia y vives bien, eso es ser prosperado. Pero te digo esto, el infierno está lleno de gente que vivió esa vida. Porque realmente prosperidad es vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Eso redefine mi concepto aquí y aquí. Lo más interesante es que Dios no va a tener problema en prosperarte y vivir algunas cosas de acuerdo a su voluntad. Sí, Dios no está interesado en que tú vivas de una manera sufriente todo el tiempo. No. Pero si fuera su voluntad, la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Por eso es que tenemos que también ser agradecidos por las bendiciones que llegan a nuestra vida, hermano. Porque hay mucha gente que está siendo probado en su fe y en su obediencia en situaciones que nosotros no podríamos resistir. Y cuando yo veo eso, yo digo: gracias, Señor, porque yo tengo un techo. Gracias, Señor, porque tengo esto. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias, Señor, porque hay gente que está determinada en la voluntad de Dios que ciertas cosas no logre alcanzar. Eso es otro tema, ¿verdad? El aprender a disfrutar todas las cosas que Dios hace llegar a nuestra vida, simplemente porque seguramente estamos mejor que muchos. Pero a veces nosotros decidimos abrazar la quejadera, abrazar el renegar, la duda. Y podemos llegar a decir, como decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces me hallo peleando con Dios por tonterías. Pero la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No dice que es medio agradable, medio perfecta, medio bueno. No dice que Dios es bueno a veces. Dios es bueno todo el tiempo. Y el verso 9 termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dale un aplauso a Dios por su palabra. Aleluya. Termino con esta idea. Amo esta enseñanza. Dios saca al Israel inmaduro de Egipto para que este Israel le conozca a Él. Y se revela con su poder las 10 plagas y todo esto que hemos mencionado. Y Dios dice: este soy yo. Y lo primero que quiero que sepas es que necesito protegerte de ti mismo. Mi voluntad para ti son estos 10 mandamientos. Comencemos con esto. Y ahí están los 10 mandamientos. Dios le dice a Israel: tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Te quiero salvar, te quiero usar para traer al Mesías. Y tengo propósitos contigo. Quiero sanar la tierra. Y muchas cosas que están ahí inmersas en esta historia hermosa. Dice: pero necesitas saber que yo necesito, lo primero que tengo que hacer es protegerte a ti de mí mismo. Porque yo soy fuego consumidor. Ya te estoy demostrando mi amor. Tú no me conocías, me estoy revelando a tu vida. Ahora quiero que sepas de que te voy a proteger a ti de mí mismo.
Y por eso te envió la ley. Y por eso luego envió a Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es la respuesta de Dios de salvarnos de Él mismo. No sé si usted recibe lo que le estoy diciendo. Porque lo que está estimado para la creación es que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo que Dios no decida, esto lo había dicho hace poco, todo lo que Dios no decida hacer eterno tiene fecha de caducidad. Y por eso Dios nos ha venido a ofrecer en Cristo Jesús la vida eterna. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra verdad. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Y Él ha venido a revelarnos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es que perezcamos en el desierto, ni que seamos quemados ni destruidos. La voluntad de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Pero nos dice, tienes que hacer tu parte. Tienes que aprender a amar mi voluntad. Dios no anda torciendo sus límites. Dios no anda cambiando sus mandamientos. Los tenía antes de que tú vinieras a existencia y antes que yo viniera a existencia. ¿Qué te hace pensar que tú puedes decirle a Dios lo correcto o lo incorrecto? Toda persona que alberga pensamientos de cuestionar a Dios y su poder, su soberanía, simplemente lo que está haciendo es ponerse del lado de Satanás. Porque Él es el padre de la maldad, el padre de la rebeldía, el padre del cuestionamiento, el padre de la mentira, de la tiniebla. Él. Dios es soberano. Y Él ha decidido que el que quiere amarlo tiene que vivir su voluntad. Lo siento. No puedes amar a Dios haciendo tu voluntad. Lo siento. Por eso el Señor decía que esto es como una piedra. Sí, Jesús es como una piedra. Puede servir para que tú pongas tu vida sobre ella y vivas firmemente por la eternidad. O puede ser piedra de tropezadero y resbaladero. Y dice que el que caiga sobre ella será desmenuzado. Porque amar a Dios es vivir en su voluntad. No estar saliéndote de los límites. Corres gran peligro, corremos gran peligro. Es tan maravilloso que el Señor dice, si tú lees y meditas mi libro de día y de noche, yo voy a impregnar tu mente y tu corazón de mi voluntad y luego vas a vivir mi voluntad. Por eso Romanos 12:2 dice, para que comprobéis. Nadie realmente aquí ni en ninguna parte del mundo es ignorante de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido manifestada en Cristo Jesús. Aquel que dice, discúlpeme esto, sé que voy a tocar una tecla o una llaga. Cristianos orando por saber la voluntad de Dios para su vida. Eso es una gran contradicción. La Biblia dice que la voluntad de Dios se tiene que comprobar porque ya es conocida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? Que te rindas completamente a sus pies. No levanta muchos amén a eso. Si yo te digo que te profetizo que te van a llegar a una casa en los próximos días, vas a decir amén con alegría. Pero lo que yo quiero decirte hoy es que esta es la palabra. Saúl fue la respuesta a una nación que quiso hacer su propia voluntad. Su voluntad era parecerse a las de alrededor. Y Dios le dijo, está bien. Yo mismo les voy a buscar un rey. Y vaya rey que le buscó. La historia de Saúl terminó el viernes en el devocional. Saúl muriendo. Lanzándose sobre su propia espada, avergonzado. Y Israel corriendo y siendo vencido por el enemigo. Porque una persona que vive bajo la voluntad permisiva, aquella que está más allá de los límites de los mandamientos de Dios, siempre corre peligro. Y lo peor que te puede pasar es que prosperes materialmente hablando fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que Satanás prospera.
Simplemente para que no tenga ningún problema que le haga cuestionar su desobediencia. Es más, dice, mira, desde que estoy haciendo así me va mejor. Tenga cuidado. Porque prosperar es hacer la voluntad de Dios. Y puedes tener el último coche, el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor familia. Y puedes estar yendo directo al infierno. Por otro lado, pudieras estar viviendo vidas bastante apremiadas, situaciones y temporadas muy difíciles. Pero nadie puede robar tu gozo porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No te dejes engañar por el espejismo que es la vida. Estamos aquí para abrazar la voluntad de Dios. Cada vez que hablo de este tema, siempre me acuerdo de algo que para mí es dramático. Con esto termino de verdad. Lea la historia de Sansón. Usted sabe que el poder que tenía Sansón era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Sansón iba haciendo y deshaciendo. Lea la historia, es extraordinaria. Pero hay un versículo que yo lo leo y me da temor. Dice algo como esto, dice, pero Sansón no lo sabía, pero el Espíritu Santo se había apartado de él. Y él siguió por la vida haciendo su cosa, creyendo que tenía el poder que Dios le había dado. Y ese día, él no lo sabía. Pero Dios le había dicho, hasta aquí te acompaño porque te estás saliendo de los límites de mi voluntad. Y es como que Dios le dijera a Sansón, te amo, te he usado, te di mi espíritu, pero hasta aquí te acompaño, ahora vas tú solo. Lee la historia. La desgracia de Sansón vino cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Cuando estamos en nuestra voluntad permisiva, viviendo a nuestra manera, corremos este riesgo. Que un día diga, Dios, he estado esperando que cambies, pero no cambias. Te tengo que llamar la atención, te entrego, sigue haciendo tus cosas. Y lo mejor que te puede pasar en ese momento de tu vida es que te comiencen a pasar cosas malas para que reflexiones y vuelvas a los brazos del Padre. Pero hay gente que es prosperada adrede para que se pierda eternamente. Y dice, desde que yo dejé de ir, desde que dejé de hacer, desde que dejé de leer la Biblia, desde que dejé de... me ha ido mejor. Que el Señor te ayude. Y te ayude a escapar de esa celda cómoda en la que te ha metido Satanás. Llega un momento en que Dios espera que madures. Israel era sacado de Egipto de la mano. Pero llega un momento en que Dios dice, ya has crecido, te voy a dejar tomar tus propias decisiones. Porque es fácil mientras el padre está ahí, o la madre, ¿verdad? Diciéndole al niño, ¡hey! ¡No hagas eso! Y el niño, estás en peligro. Y los padres toman al niño, ¿verdad? Pero llega un momento en que el niño crece. Y Dios le dice, como le dijo a Josué, dentro de mis límites, sí, pero tú decides dónde vas a ir. Todo lugar que pise la planta de tus pies te lo entregaré. Pero siempre que vivas dentro de mis límites, ¿sí? Entonces Dios te dice, puedes emprender, puedes estudiar, puedes negociar, puedes casarte, puedes tener hijos, pero aquí están los límites de mi voluntad. No te salgas de allí. Haz todo lo que quieras. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ya Israel no era un niño inmaduro. Dios dijo, ya es tiempo de que demuestres tu madurez. Así que puedes tomar tú tus propias decisiones. Dime dónde quieres ir, le dice Dios, yo estaré contigo. Eso es lo que nos está pasando ahora. Usted decide qué hacer con su vida. Pero Dios quiere que usted decida de acuerdo a su voluntad, no la suya.
que consideres y consideremos a Dios siempre primero en todo. Vas a tomar una decisión, mientras más importante es, más debes consultarla con el Señor. Porque ya no eres tuyo. Ya no soy mío, somos de Él. Alguien tiene que decir amén a esto. Dios le dice a Josué, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Y así fue. Josué decidió a dónde atacar primero, a qué ciudad ir primero. Sí, porque Dios te capacita y te hace madurar. Llega un momento en que Dios no quiere verte tomando las mismas decisiones. Dios se rasca la cabeza y dice así, pero es que ya está bastante grandecito para hacer lo que hace. ¡Aló! Ya está bastante grandecito, ¿hasta cuándo? No sé, a veces yo entiendo a Dios así. La pastora decía, tenemos que cansarnos de hacer las cosas mal. Amén. Amén. Voluntad de Dios. ¿Cuál abrazamos?